tal? En este video vamos a ilustrar los conceptos de población y de muestra aleatoria, así como también de distribuciones muestrales, computacionalmente a través de una simulación muy sencilla, aquí en el lenguaje de programación y software estadístico R. Lo que voy a hacer es que voy a generar de manera semi-aleatoria una población. Esta población va a consistir en 10 personas, de manera que vamos a definir aquí un n igual a 10. Y para cada una de estas 10 personas que constituyen esta población simulada, vamos a asignar una estatura. Estas estaturas nosotros no las vamos a ver, sino que las vamos a generar a través de nuestro generador de números pseudoaleatorios, utilizando la función rnorm. Para utilizar esta función nosotros tenemos que dar los dos parámetros de la distribución normal, es decir, tanto la media como la desviación estándar. Antes de grabar este video, yo definí un valor para la media, al cual le puse el nombre de m minúscula, y definí también un valor para la desviación estándar, que le puse de nombre s.d. Esos dos valores no los voy a mostrar en este video, para ilustrar el punto de que nosotros nunca podemos acceder a los verdaderos valores de los parámetros poblacionales. De este modo, con esto que tengo aquí seleccionado, vamos a generar 10 números pseudoaleatorios que provienen de una distribución normal con media m, desconocida para los que vemos este video, y con desviación estándar s.d, también desconocida. Finalmente voy a utilizar la función round para redondear los valores y tener así mi vector de estaturas. Con este vector de estaturas voy a crear una tabla utilizando la función dataFrame. Esta tabla va a tener dos columnas. La primera, que se va a llamar estudiante, va a tener únicamente un número que va a ir desde el 1 hasta el 10, es decir, un número que va a identificar a cada estudiante de manera única. Y en la segunda columna de nombre estaturas, bueno, vamos a almacenar la estatura de cada uno de estos 10 estudiantes. De manera que en esta tabla, que he llamado estaturas, tenemos toda la información poblacional. Podemos ver, en efecto, que utilizando la función que se llama names, que nos indica los nombres de las columnas de una tabla, esta tabla tiene dos columnas, la primera se llama estudiante, la segunda se llama estatura, y utilizando la función nRow, n significa, bueno, viene de número y row significa fila en español, podemos ver en efecto que esta tabla tiene 10 filas. Cada fila representa un estudiante y de cada estudiante tenemos dos elementos de información, un número que lo identifica del 1 al 10 y su estatura. Aquí el punto es que esta población simulada representa precisamente la población a la cual nosotros no tenemos acceso nunca en la vida real, y que es debido a que no tenemos acceso al total de la población que nosotros queremos hacer estadística, o en este caso bioestadística. Es decir, si nosotros tuviéramos acceso, si pudiéramos ver el total de la población, no necesitaríamos hacer inferencias estadísticas, pero como no podemos verla por el motivo que sea, en este caso porque yo no la estoy mostrando para fines ilustrativos, pues tenemos que únicamente podemos ver subconjuntos de la población que seleccionamos de manera aleatoria, y estos subconjuntos que podemos observar y medir se llaman muestras aleatorias. Para seleccionar muestras aleatorias de esta población, voy a utilizar una función que se llama sample-n de un conjunto de bibliotecas de nombre tidyverse, lo cual me da lugar para hacer aquí un pequeño paréntesis y hablar sobre el uso de bibliotecas en R. Una biblioteca, o library en inglés, consiste en un conjunto de funciones y métodos que alguien programó en este lenguaje en R para algún fin determinado y que lo juntó a manera de un paquete que nosotros podemos descargar y utilizar. En este caso, tidyverse no es en realidad una biblioteca, sino un conjunto de diferentes bibliotecas que pretenden tener como objetivo en común el análisis de datos más o menos grandes y complejos. Como nosotros vamos a instalar una biblioteca, la que sea es a través de una función que se llama install.packages.
y ponemos dentro de comillas el nombre de la biblioteca que nosotros queremos instalar. Al hacer esto, R me va a desplegar una ventana y me va a pedir que seleccione el repositorio CRAN donde yo quiero descargar. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la idea por algunos estándares es que todos los repositorios deben de contener exactamente la misma información en todo momento. Da un poco igual a cuál nos queramos nosotros conectar, todos deben de tener lo mismo, solamente que los desarrolladores de R nos piden un poco como de favor que para optimizar algunas cuestiones de tráfico de información, seleccionemos el que nos queda a nosotros geográficamente más cercano. En este caso mío sería la Ciudad de México. Yo no voy a dar clic aquí en OK porque yo ya tengo instalada esta biblioteca o este conjunto de bibliotecas aquí en la computadora. Yo voy a dar clic aquí en cancelar, pero si ustedes no lo tienen ya instalado, entonces den clic aquí en OK y en ese momento aquí aparecerá un conjunto de comandos que se están ejecutando en segundo plano hasta que finalmente la biblioteca esté instalada. No basta con tener una biblioteca instalada. Tener instalada significa que ya la descargamos y está guardada en algún lugar de nuestra computadora. Pero cuando nosotros abrimos la sesión de R, no tenemos de alguna manera abiertas en la sesión más que las bibliotecas más básicas. Si queremos abrir o utilizar una biblioteca, tenemos que invocarla o traerla a nuestra sesión y eso lo hacemos a través de la función que se llama library. Ponemos aquí en el argumento de la función del nombre de la biblioteca que queremos descargar y aquí nos dice que está cargando estas diferentes bibliotecas o paquetes, ggplot, tibble, tidyr, etcétera, y nos pone aquí unas advertencias que podemos comentar más adelante de qué se trata. Mucho ojo con el uso de comillas, como ya hemos comentado en otras ocasiones, por algún motivo que no vamos a discutir aquí. Aquí dentro de la función install packages hay que poner el nombre de la biblioteca que queremos instalar con comillas, pero para invocarla ya no usamos las comillas. Así que mucho cuidado con eso. Ya tenemos entonces aquí estas bibliotecas abiertas en nuestra sesión de R y por lo tanto ya podemos hacer uso de las funciones que cada una de ellas contiene. La función que me interesa en este momento es esta que comentaba, que se llama sample-n, que lo que hace es tomar una tabla, en este caso mi tabla de estaturas, y seleccionar una muestra aleatoria de n filas. Y yo decido cuántas filas, en este caso lo pongo aquí como separado por coma después del nombre de la tabla, coma 3. Esto significa que va a tomar la tabla de estaturas, que recordemos tiene 2 columnas y 10 filas, cada fila es un elemento de la población, un estudiante, y va a tomar al azar 3 de esas filas. Vamos entonces a ejecutar eso, el resultado va a ser una tabla de 2 columnas, estudiante o su número y estatura, y 3 filas, y vamos a guardarlo en una tabla o en un objeto de nombre muestra.1. Con esto yo quiero ilustrar el proceso de obtener una muestra aleatoria de una población que nos es desconocida. Es decir, no podemos observar a la población completa, en este caso es una población muy pequeña, únicamente son 10 estudiantes. Nosotros únicamente tenemos acceso a una muestra que hemos seleccionado mediante un proceso aleatorio, que es exactamente lo que hemos hecho aquí, y aquí tenemos entonces nuestra muestra. Vemos que en esta muestra de tamaño 3 fueron seleccionados 3 estudiantes, el estudiante 1, el 7 y el 5. El estudiante 1 tiene una estatura en centímetros de 167, el estudiante 7 una estatura en centímetros de 160 y el estudiante 5 mide 1 metro con 73 centímetros. Supongamos que nosotros nos queremos o nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la media de la estatura en esa población? Siendo un poco repetitivos, dicen que uno no puede pecar de ser repetitivo. La manera natural de responder una pregunta de ese tipo, ¿cuál es el promedio de estaturas en una población? Pues sería medir la estatura de cada elemento de la población y sacar el promedio aritmético, sumarlos todos y dividirlos entre cuántos hay.
El problema es que no podemos acceder a esa población. Si pudiéramos, no estaríamos haciendo estadística. Como no podemos, tenemos que decir algo, es decir, hacer inferencias con base en lo que sí podemos observar, que en este caso es la muestra aleatoria. Por cierto, inferir o hacer inferencias es sinónimo de decir algo sobre. Cuando decimos hacer inferencias nos referimos a decir algo así de general como pueda sonar. La manera más natural de nosotros tratar de inferir cuál es el promedio de estaturas en la población es tomar el promedio de estaturas en nuestra muestra, lo cual calculamos con la función min. Recuerden que utilizamos el operador signo de pesos para acceder a las diferentes columnas de una tabla, es decir, muestra 1, así se llama la tabla, signo de pesos, estatura, me devuelve únicamente los números de esta columna que yo especifiqué, y con el promedio yo puedo calcular su promedio aritmético, que es de 166.6666667. Entonces, una persona que realiza este experimento, el experimento consiste en tomar a 3 personas de la población al azar, medir a cada una de ellas su estatura y obtener el promedio, hace la siguiente inferencia. El promedio de estaturas de la población, a la cual yo no tengo acceso, pero con base en mi muestra, yo creo que es 166.6. Hacemos esta inferencia a partir de la muestra que pudimos observar. También podemos hacer inferencias sobre la desviación estándar de las estaturas en la población. Para ello, también la manera más natural, más adelante discutiremos por qué estas son buenas formas de proceder en general, es calcular la desviación estándar de la muestra, o de las estaturas de los elementos de la muestra. Aquí lo escribí todo completo para recordar la fórmula de la desviación estándar. Recuerden que es tomar cada elemento de nuestra muestra, muestra punto 1, la columna estatura, restarle la media de estos 3 números, elevar al cuadrado, es decir, tomar la suma de las desviaciones cuadráticas respecto a la media, y dividirlo entre el tamaño de la muestra menos 1. Ya hemos comentado en un video anterior que es importante que no estamos tomando el promedio aritmético de las desviaciones cuadráticas respecto a la media, porque no estamos dividiendo entre 3, sino entre 2 por motivos que discutiremos más adelante. Eso es la varianza de la muestra, y la raíz cuadrada de esa varianza pues es la desviación estándar. Lo calculamos y nos sale una desviación estándar en esta muestra de 3 numeritos de 6.5. Había escrito esta fórmula así muy explícita únicamente para recordar justamente cuál era la forma de calcularlo o la fórmula, pero podemos hacerlo también de manera más sencilla con la función SD, que justamente viene de Standard Deviation, ¿no? Desviación estándar en español. De modo que con base en este experimento, nosotros reportaríamos, ok, con la muestra que yo tengo, tenemos elementos para pensar que el promedio de estaturas en la población es un número cercano a 1,66, 1,67, y que la desviación estándar es un número cercano a 6.5. Pero esta es únicamente una inferencia que nosotros hacemos basándonos en la muestra que nos tocó ver, lo cual seleccionamos al azar. Recordemos que la muestra es aleatoria y por lo tanto cualquier función que nosotros construyamos a partir de las observaciones de la muestra será una variable aleatoria. Eso significa que si nosotros repetimos el experimento, si volvemos a tomar una muestra aleatoria de la población, seguramente nos va a salir otra muestra diferente a esta en particular que estamos viendo aquí. Y también que si alguien más decide replicar nuestro experimento, es decir, tomar la población y a partir de ahí extraer una muestra aleatoria de tamaño 3, seguramente lo más probable
es que le va a salir una muestra también diferente a la que nosotros observemos. Y por lo tanto, cada persona que haga el experimento, o cada vez incluso que nosotros mismos hagamos el experimento, vamos a obtener inferencias distintas o resultados diferentes, porque todo esto es un experimento aleatorio. Vean entonces, por ejemplo, cómo una persona número 2, que puede ser alguien más o incluso nosotros mismos más adelante, decide repetir el experimento, es decir, dice yo voy a fijarme en la misma población y voy a tomar yo también mi muestra de tamaño 3, igualito a quien hizo este experimento que reportó como muestra punto 1. Obtenemos la muestra y, por cierto, es una pregunta de probabilidad que ustedes deberían de poder responder a estas alturas. ¿Cuál es la probabilidad de que si hacemos el experimento 2 veces nos salga la misma muestra exactamente? Debe ser un número seguramente muy bajo, cercano a 0, pero intenten ustedes responder cuál es esa probabilidad exactamente. Bueno, extraemos de manera aleatoria nuestra muestra 2 y vemos que en efecto es una muestra diferente. En la primera habían salido los estudiantes 1, 7 y 5. En esta salen los estudiantes 1, 2 y 3. El 1 sale repetido en ambas muestras, pero los otros dos son otras personas, otros estudiantes. Por lo tanto, esta muestra es distinta. La persona que realiza por segunda vez el experimento hace entonces mediciones diferentes. Él mide, ok, esta persona mide 1,83, esta mide 1,67 y este mide 1,78. Con base en la muestra que a esa persona le tocó ver, que es diferente a la que a nosotros nos tocó ver, él va a hacer una inferencia diferente. El promedio de las estaturas en esa muestra 2 no va a ser seguramente 1,66.67, en este caso sale 1,76. Y la desviación estándar, vamos a calcularla, también va a ser diferente a la que obtuvimos en el primer experimento. En efecto sale de 8.1. Vamos entonces a resumir. Tenemos una población muy chiquita, en este caso de únicamente 10 personas, y nos hacemos una pregunta sobre la estatura de las personas en esa población. No podemos responderla directamente porque no podemos observar a toda la población, de manera que extraemos una muestra aleatoria, en este caso de tamaño n igual a 3, de la población. Cualquier cosa que nosotros digamos sobre la pregunta que nos hemos planteado sobre la estatura, tendrá entonces componentes probabilísticos que también veremos más adelante cómo especificarlos o cómo ser más preciso en ello. Ahorita únicamente que quedamos con la idea de que todo esto tiene componentes de azar y lo estamos manejando, lo vamos a manejar a través de la teoría de probabilidades. Pero bueno, hacemos un experimento, extraemos una muestra aleatoria de tamaño 3, lo llamamos muestra 1, y reportamos el promedio de estaturas y hacemos la siguiente inferencia. El promedio de estaturas en la población debe ser un número cercano a 1,66.7 y la desviación estándar debe ser un número cercano a 6.5. Otra persona decide replicar el experimento con la misma población. Obtiene una segunda muestra y hace la siguiente inferencia. Con base en la muestra que a mí me tocó ver, la estatura promedio debe ser un número cercano a 1,76 y la desviación estándar un número cercano a 8.18, no, 8.2. Pregunta, ¿cuál de los dos está bien o cuál de los dos está mal, dado que los dos están haciendo inferencias o dando respuestas diferentes? La respuesta es que los dos están bien, porque los dos están reportando una inferencia que están llevando a cabo con base en la muestra que les tocó observar y esa muestra, recordemos, es aleatoria. Es importante entonces tener en cuenta que nosotros siempre que hacemos un experimento en un laboratorio o de cualquier otro tipo que estemos trabajando bajo este modelo o bajo este paradigma estadístico, nosotros siempre vamos a observar únicamente una muestra de la población y no otras. Podría habernos salido otra muestra y nosotros llegar a conclusiones al menos cuantitativas o numéricas diferentes, pero solo podemos observar la muestra que nos tocó ver. Y hay que tener en cuenta que estos resultados que nosotros siempre estemos reportando
tienen un elemento de probabilidad porque si hubiera salido una muestra diferente, habría salido un resultado numérico también diferente con alguna probabilidad que esperamos en algún momento poder calcular. Aquí yo lo que voy a hacer, para casi para terminar, es obtener todas las muestras posibles de tamaño 3 a partir de esta población, con lo cual sugiero también otra pregunta, en este caso una pregunta de álgebra, de combinatoria. ¿Cuántas posibles muestras de tamaño 3 hay de una población de tamaño 10? O sea, ¿cuántas muestras posibles puede salir, no? El estudiante 1, el 2 y el 3, el 4, el 5 y el 6, el 5, el 7 y el 8, el 1, el 9 y el 10. En fin, es una pregunta de combinatoria, de álgebra, que también ustedes deben de poder responder. Bueno, yo aquí ejecuto esto. Y entonces yo tengo aquí una lista con todas las muestras posibles. Por cierto, ahorita voy a dar respuesta a esta pregunta que acabo de lanzar de cuántas muestras posibles hay, aquí al mostrar esto, ¿no? Son 120 posibles muestras. Vamos aquí a irnos un poco hacia arriba. Vemos, por ejemplo, una muestra posible donde salen el estudiante el 1, el 2, el 3, el 1, el 2 y el 4, el 1, el 2 y el 5. Voy a irme rápido para abajo para no exhibir a toda la población. Se supone que le estamos ocultando. Hasta la última muestra posible, que son los estudiantes 8, 9 y 10. Entonces tenemos ahí todas las posibles muestras, que son 120. Vamos a calcular el promedio y la desviación estándar para la estatura en cada una de esas 120 muestras posibles, que son todas las posibles. Para eso vamos a irnos aquí con un ciclo for, que vamos a ir desde 1 hasta 120, la longitud de nuestra lista de muestras. Para cada lista vamos a calcular el promedio del vector de estaturas, la desviación estándar de el vector de estaturas. Aquí estamos iterando sobre este índice i, que va desde 1 hasta 120, y cada uno de estos promedios y desviaciones vamos a irlas guardando en un vector. Esto no debería de tardar muchísimo en ejecutarse, de manera que tenemos aquí un vector con todos los promedios posibles para cada una de estas 120 muestras. Es un vector de longitud 120, precisamente, perdón, longitud de medias. Y tenemos también un vector con todas las desviaciones, desviaciones estándar, que también son 120. Esto es lo que llamamos, o lo que a veces se refieren algunos autores como un metaestudio, es decir, hacer inferencias sobre todas las posibles muestras que podría haber, dejando de lado el hecho, por motivos teóricos o pedagógicos, de que en la práctica nosotros solo observamos una muestra de la población. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos todas las muestras posibles y queremos hacer un estudio de cómo varían unas muestras respecto a otras? Bueno, cada muestra tiene una media diferente. Vean cómo en una muestra sale una media de 1,76, 1,61, 1,82, 1,49, en fin. En algunas posibles muestras seguramente vamos a estar subestimando el valor verdadero del promedio de estaturas. Es decir, puede ser que en la muestra nos toquen 3 personas particularmente bajitas o bajas de estatura y vamos a reportar un promedio más bajo del que es real. Por otro lado, puede pasar lo contrario, que nos toque en la muestra aleatoria 3 personas de las más altas de la población y nosotros vamos a reportar una estatura promedio que seguramente será mayor al real. Es decir, con algunas muestras vamos a quedarnos un poco abajo, con otras un poco arriba, con otras vamos a estar cercano al verdadero valor. Y de acuerdo a el teorema central del límite, la distribución de estas medias poblacionales, cuando el tamaño de muestra es grande, que aquí no es el caso, pero bueno, cuando el tamaño de muestra es grande, debería de seguir aproximadamente una distribución normal. Aquí no podemos observar con tanta claridad el histograma de una distribución normal porque el tamaño de muestra es muy pequeño, es únicamente n igual a 3,
No lo hicimos más grande porque queríamos poder ilustrarlo y ver así con los ojos los elementos de la muestra. Pero bueno, vemos que es una distribución que parece estar en torno a más o menos 1,70. Es decir, con base en este metaestudio que estamos haciendo ahora acá, nosotros tenemos elementos para creer que el verdadero valor de la media poblacional debe ser un número cercano a 1,70. Podemos calcular el promedio de esas medias, es 1,70.4. Y lo mismo con las desviaciones estándar. Algunas desviaciones, algunas muestras nos dan desviaciones seguramente menores a las reales. Vemos aquí números bajitos como 5. En otras obtendremos valores mayores al real. Aquí vemos números grandes como 35. Por ejemplo, vamos a graficar el histograma. Tampoco aquí alcanzamos a ver claramente alguna forma regular porque el tamaño de muestra es pequeño, pero el promedio de esas desviaciones estándar es de 16. Bueno, con eso terminamos ahorita este video. Nada más para recapitular, recuerden que el problema siempre en estadística o en bioestadística es que hay una población sobre la cual nosotros nos hacemos una pregunta, pero que no podemos responder directamente porque la población en su totalidad nos es inaccesible. Solo podemos acceder a un subconjunto de esa población que seleccionamos de manera aleatoria, y ese subconjunto seleccionado de manera aleatoria se llama la muestra o muestra aleatoria. Cualquier cosa que nosotros digamos sobre la población será con base en lo que nosotros podamos observar, medir o calcular en nuestra muestra. Hacer eso se llama hacer una inferencia estadística, teniendo siempre en cuenta que estamos haciendo inferencias usando la muestra que nos está tocando ver, pero que bien nos pudo haber salido alguna otra y por lo tanto siempre hay componentes de aleatoriedad. Muchas gracias, comenten acá si tienen alguna duda, pregunta o cualquier otra cosa que quisieran decir y nos vemos a la siguiente. Gracias.